Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 21, donde dice: Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Comienza diciendo este versículo: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. El apóstol establece un contraste entre dos hombres, ya que el primero presenta la causa por la que la muerte se manifestó entre los hombres. Se refiere, por tanto, a la posición de la raza en Adán. La entrada de la muerte fue a causa del pecado que cometió el primer hombre. Y note cómo la doctrina de la transmisión del pecado es extensa, por lo que cabe solo hacer un breve síntesis aquí. El concepto de los dos hombres es peculiar en Pablo y hace referencia al Adán antiguo y al Adán nuevo, que es Cristo. El apóstol enseña que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y la enseñanza coloca a un hombre como causa por el cual el pecado se introdujo en el mundo. No cabe duda que el único hombre al que puede referirse en sentido de introductor del pecado fue precisamente Adán, el primer pecador en ámbito humano. Pero con todo es preciso entender el alcance de esta verdad, ya que el pecado de Adán puede considerarse como un acto federativo, ya que es cabeza federal de toda la humanidad. Y note que en este sentido, al pecar él, todos estábamos en él como fuente y origen de la humanidad. Y de esa forma se consideran en la Biblia acciones hechas por un antepasado que afecta a sus descendientes como si lo hubiesen cometido ellos, cuando fueron hechas por su antecesor, en el que potencialmente estaban ellos. Ese es el sentido en que Leví, que da origen a la tribu sacerdotal y cuyo cometido, entre otros, era la recaudación de los diezmos en la nación de Israel, lo pagó en Abraham a Melquisedec, que debe de entenderse como una afirmación breve y determinante, cuando dice que, en una palabra, Leví, el que recibe diezmos por medio de Abraham, los dio. Del mismo modo, el pecado de Adán afectó a toda la humanidad, de modo que la depravación original que se comunica por propagación fue una acción transeúnte que de uno pasó a todos. El apóstol afirma en el texto que el pecado entró en el mundo por un hombre. El término aquí usado tiene que ver con ser humano. De esta forma, se está refiriendo a quien era el padre de toda la humanidad en sentido de ser el primer hombre creado. Pero también es necesario observar que la idea en la mente de Pablo es la del pecado buscando el modo de entrar en el mundo. De ahí la personalización que hace del pecado, tratándolo como si fuese un sujeto personal. Esto requiere dar el sentido que tiene aquí la palabra mundo, que específicamente se trata del mundo como cosmo, de la humanidad. Dios había creado al hombre haciéndolo santo y sin mancha, por tanto, no afectado por el pecado. La humanidad estaba en Adán en sentido de generador de todos los hombres como principio vital de procreación conforme al regalo de la fertilidad que Dios había hecho a la primera pareja. Note lo que dice Génesis capítulo 1 y versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios había colocado a la humanidad ya representada en Adán
en una relación personal de limpieza, en ausencia total del pecado. Ese era el mundo de los hombres, aunque entonces solo había dos elementos de la humanidad, el hombre y la mujer. En el mundo exterior de los hombres, presenta el apóstol el pecado personalizado, procurando entrar. Esto quiere decir que el pecado estaba presente en el entorno humano, no hay duda de ello. Tengas en cuenta que el pecado no nace en el hombre, sino que alcanza al hombre desde un mundo exterior a él. El primer pecador no fue un humano, sino un ángel. El querubín lucero había caído en el pecado y fue despojado de su ministerio en la presencia de Dios y además derribado hasta el polvo de la tierra. Ezequiel, capítulo 28 y versículo 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanates tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. El pecado satánico consistió en procurar un trono junto al trono de Dios, esto es, un gobierno al margen de él, para alcanzar una posición que le hiciese semejante al Altísimo, como así señala Isaías capítulo 14 y los versículos 13 y 14. En el momento en que el pensamiento inicuo surgió en el corazón del querubín, nació también el mundo de pecado. Este pecado afectaba solo a la esfera angelical, esto es, a los ángeles que habían secundado el deseo diabólico y se habían convertido en los demonios. El pecado busca una proyección que alcanza el núcleo de la creación en la esfera de los seres racionales, sobre todo en el hombre, que había sido colocado por Dios en la tierra para que ejerciese gobierno delegado por él sobre esa parcela de la creación. La propuesta diabólica al hombre por medio de la tentación buscaba introducir en él un deseo de independencia, generando el yo en el sentido más potencialmente peligroso, cuando le dice: seréis como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. La puerta de acceso del pecado al mundo de los humanos, que hasta entonces estaba en plena armonía con Dios, estaba en la persona del primer hombre, Adán. Pero caído él, la puerta de entrada del pecado al mundo de los hombres estaría abierta definitivamente. De otro modo, el pecado que estaba fuera del cosmos humano entra en él por medio de un humano. Y de este modo los humanos concedidos por el humano caído lo son en el mundo del pecado. Por tanto, la naturaleza propia de esa esfera de vida no es otra que la pecaminosidad, es decir, la abierta al pecado y cerrada a Dios. Note que el pecado se convierte en poder que controla ya la humanidad y la orienta hacia ella, alejándola de Dios en franca oposición a él. No importa el modo de expresarlo, pero afecta ya a todos los que nacemos en la esfera del mundo, que ha sido puesta bajo el pecado por la puerta abierta que permitió el paso del pecado a esta dimensión, y que fue Adán en su caída. Se trata ya de un propósito de divinización del hombre, ya que el pecado entró en el mundo que, como queda dicho, es la esfera propia de la vida del hombre. Es una condición de rebeldía que traerá otra consecuencia mayor, que es la muerte. Es un cosmos en el que existe solo el yo del hombre y se desprecia el tú de Dios. Es el ámbito de la rebeldía y de la destrucción,
por cuanto la criatura ya no reconoce al Creador. Note que ha dejado de buscar una proyección eterna para reducirla a aspectos meramente temporales. También es un mundo pervertido, que participa en el mismo extravío del hombre y de su violación del compromiso con Dios. La miseria del hombre por el pecado contagia también al mundo, al que el hombre estaba abierto como delegado divino sobre él, y por él la creación entera gime ahora como contagiada por el pecado del hombre, señor de ella. Romanos capítulo 8 y los versículos 19 y 20 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. El pecado de Adán produce un cambio en la naturaleza del hombre. Ya nunca será más como fue en la creación, salvo por el retorno a aquella experiencia en Cristo por medio de la fe en Él. El pecado viene a formar parte de la naturaleza humana, que ya no es tanto naturaleza divina, sino naturaleza adánica. Sin embargo, los hombres no somos hechos reatos de culpa por el pecado concreto cometido por Adán. Lo seremos por nuestros pecados, cometidos en la nueva esfera a donde hemos sido conducidos por nuestro primer padre. Así pues, no se trata de responsabilidad penal en algo que no cometimos, sino en el nacimiento ya en una esfera cambiada por el pecado de nuestro primer padre que, al abrir la puerta de entrada al pecado en el mundo de los hombres, todos nacemos ya afectados por él, de manera que el hombre ya no puede dejar de pecar en mayor o menor intensidad, porque su propia naturaleza exige esa forma de vida. Las mejores propuestas y los más altos deseos quedan destruidos por la incapacidad de operarlos en la esfera de pecado en la que hemos sido concedidos. La vida de santidad creacional fue sustituida por la otra vida de pecaminosidad a la que, asedidos en nuestro primer padre y por él, entramos en el mundo que ya no es armonía con Dios, sino enemistad con él. La primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se afirma que por Adán entró el pecado en el mundo, es decir, el pecado entró a través o por medio de Adán. En el sentido de pecado personificado, el apóstol enfatiza que mediante Abraham ha logrado entrar en el mundo. Es como si fuese una persona distinta que logra entrar en un determinado ámbito porque Adán abrió la puerta al acceso para ello. Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que no se trata de un aspecto místico, sino real. Simplemente el apóstol, con el pensamiento puesto en el suceso de la caída, presenta la idea de que Adán dio entrada al pecado en el mundo que había buscado desde el principio. Y sobre esto escribe Wilken cuando dice que en este orden de cosas, la acción de Adán tiene una importancia especial frente a todo el pecado posterior, en cuanto que su pecado permitió al pecado que entrara en el mundo, le creó un acceso a todos los hombres. Así, al hablar del pecado, se subraya el carácter supraindividual, universal de todo pecar. Y además es enemistad en contra de Dios, versículo 10. El pecado jamás es un asunto privado de un individuo con su Dios. El pecado,
como negación del Creador, afecta siempre a la creación como conjunto. Es, pues, un asunto del mundo. Fin de la cita. Y note que esto trae la consecuencia que Pablo apunta en el versículo. La muerte entró por un hombre. Este entrar del pecado en el mundo produce también la entrada de la muerte, ya que es por el pecado la muerte. En compañía del pecado está necesariamente también la muerte. No solo se introdujo el pecado, sino también la consecuencia penal del pecado, ya que Dios lo había determinado cuando dijo al hombre, refiriéndose a la expresión del pecado, en la desobediencia de comer del árbol prohibido que, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2 y versículo 17. La muerte es la forma natural de vida en el mundo abierto al pecado. La vida procede de Dios y se disfruta en la medida en que se está en comunión con Él. La vida espiritual es el resultado de conocer al Padre y al Hijo, no en sentido intelectual de admisión de su existencia, sino en vinculación íntima con Él. Juan capítulo 17, versículo 3. El pecado interrumpió el flujo de la vida y por tanto en ese mismo instante se produjo la interrupción de la vida espiritual. La muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios, y lo es a causa del pecado. Esta muerte espiritual se evidencia en la muerte física, que es la experiencia común a todos los hombres. La muerte espiritual, consecuencia del pecado, alcanza a todos los hombres, ya que, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. La muerte es la manifestación natural del pecado porque la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. El proceso de muerte para Adán y toda la raza comenzó en el momento en que Adán pecó. Note que todos los hombres mueren, por tanto, necesariamente todos tienen que ser pecadores, ya que a través de Adán pasó el pecado y a través del pecado la muerte. No es posible sino que haya muerte, ya que el pecado es la violación de la relación del hombre con Dios, que siendo vida interrumpida, introduce al hombre en el antónimo de la vida que es la muerte. Ya que todos los hombres somos concedidos en el mundo del pecado, donde está presente por la acción permisiva de Adán. Por tanto, todos los hombres están espiritualmente muertos al permanecer al orden del cosmos, cuya vida es precisamente la muerte. Luego, en la experiencia pecaminosa de cada hombre, cada individuo se hace reato de pena, como responsable de sus acciones en contra de Dios. Pero ya en el inicio de la vida humana, ésta viene afectada por el pecado, por cuya razón el hombre muere. Si el hombre vive en el pecado, vive también en la muerte. Y sobre esto escribe el doctor Lacueva cuando dice: como transmitió Adán a su posterioridad el pecado y la muerte, como dice Romanos capítulo 5 y versículo 12, el pecado entró en el mundo por medio de un solo ser humano. Un solo hombre abrió con su pecado las compuertas por las que penetró en el mundo la tremenda inundación de iniquidad y calamidades. Note que de la mano del pecado entró también la muerte. Génesis capítulo 2, versículo 17. Y así pasó la muerte a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Aunque el original no dice que todos pecamos en Adán, todo el contexto así como 1 de Corintios capítulo 15, versículo 22 y el mismo hilo de la argumentación paulina exige que se entienda de esa forma.
ya que todos morimos en Adán porque todos pecamos en Adán. Y por otro lado, nótese que el verbo está en auristo, en el pasado y de una vez por todas. Y también el verbo como el sustantivo indica un fracaso general por el cual la raza humana se convirtió en una raza pecadora, es decir, incapaz de alcanzar el nivel moral que Dios exige de la conducta del ser humano. Esto fue efecto de nuestra unión corporativa con el primer Adán, cabeza física y moral de la raza humana. Y hasta aquí el comentario de Dr. Lacueva. Con el pecado entró la muerte, es decir, antes estaba fuera, de modo que no podía alcanzar al hombre y ahora pasó al lugar en donde puede hacerlo. Esta muerte pasó a todos los hombres, adquiriendo el sentido de que en este caso es un efecto contaminante, es decir, cuando la muerte entró en el mundo, se extendió a todos los hombres, o si se prefiere mejor, se propagó a todos. Si la muerte es la evidencia del pecado y todos mueren, luego todos son pecadores. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente. ¿En qué sentido debe de entenderse esto? Una interpretación entiende que los hombres todos pecaron en Adán. Sin embargo, fue bajo las circunstancias propiciadas por la entrada del pecado que todos pecan. Así pues, la idea de Pablo es hacer entender que por la situación de un hombre, el pecado propicia la pecaminosidad que se manifiesta en la muerte de todos los hombres como consecuencia. El contexto es colectivo y no individual. Es decir, Pablo considera a la humanidad como un todo que ya estaba en Adán, viéndola como una unidad relacionada con la cabeza que fue Adán. De manera que Adán no es aquí un sujeto del tiempo y del espacio, sino la humanidad entera comprendida potencialmente en él. Así que en Adán se decidió el resultado final de toda la humanidad, y a partir de él la consecuencia del mundo, del hombre, es de la esfera de esclavitud, bajo los poderes del pecado y de la muerte. De esta manera se entiende que la muerte que entró se propagó a todos los hombres. En conclusión, el pecado y la muerte se transmiten a todos los hombres como herencia propia del mundo que alcanza a todos. El Salmo 51 y versículo 5 dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sigue diciendo este versículo: también por un hombre la resurrección de los muertos. El contraste es que, si la muerte entró por medio de un hombre, del mismo modo ocurrió también con la vida. Se está refiriendo a Cristo, que siendo el Verbo eterno se hizo un hombre, tomando en su persona divina una naturaleza humana para venir a ser Dios hombre. Es necesario entender que Pablo no dice aquí que fue la vida la que entró, sino la resurrección de todos que se produce por medio de un hombre. El mundo eficaz operativo de esta expresión de la gracia se enseña en el siguiente versículo, por lo que es necesario entender aquí que en Cristo entra la resurrección de los muertos. Primeramente en el plano espiritual para todos los que creen, como señala Efesios capítulo 2 y versículo 6. La salvación produce una vivificación de quienes están muertos en sus pecados, que se alcanza mediante la unión vital con Cristo, en quien está la vida, como dice Juan capítulo 1 y versículo 4, por cuya unión el que cree recibe la vida eterna. La doctrina de la identificación con Cristo es la clave para entender la experiencia de vida nueva
en el Salmo, como señala Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Unidos al Hijo recibimos también la vida, como dice Juan capítulo 3 y versículo 36. Es posible que aquellos en Corinto que negaban la resurrección de los muertos aceptasen el hecho de la resurrección espiritual. Por tanto, el apóstol no se detiene aquí a esto, sino en la seguridad de la resurrección futura de los muertos. Y fue precisamente en Cristo, el segundo Adán, que entra en el mundo de los hombres la resurrección de los muertos, cuyo primer referente es Cristo mismo. La vinculación con el primer Adán produjo la muerte, la vinculación con el postrero, la vida. La resurrección de entre los muertos es la promesa del segundo Adán, que es Cristo. Es por eso que la enseñanza del apóstol es bien precisa, ya que la muerte de Adán fue causa y comprende no sólo la espiritual, sino también la física. Del mismo modo, la vida de la que Cristo es causa comprende la vida eterna y la futura resurrección del cuerpo. Y voy concluyendo con esto. Adán, por un hombre, es una cabeza de la raza humana y toda la humanidad fue puesta bajo muerte por Adán. Pero el segundo Adán, Jesucristo, por un hombre, es la otra cabeza de la raza humana, y Jesús trae resurrección a todos los que están bajo su liderazgo. Nótese cómo la mayoría de los hombres están admirando a un hombre, por ejemplo, que ha descubierto un país nuevo. Le hacen monumento, le cantan canciones, suenan trompetas hasta los confines de la tierra. Pero note que Cristo es el primero que regresó de las fauces de la muerte para hablar de la inmortalidad y de la luz. Amigo y amiga oyente, si tú estás viviendo conforme a tu parecer, a tu manera, a tu estilo, a la manera de la carne, es también la manera en la que actuó Adán cuando pecó en contra de Dios. Pero hay que considerar que andar de esa manera es estar bajo pena de muerte espiritual, porque así lo señala Dios, como he compartido. En cambio, si ahora tomas la decisión de seguir a este segundo Adán, que es Cristo, Él traerá a tu persona la salvación y la vida eterna. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que seas una persona inteligente y pueda aceptar lo que viene de parte de Dios, no de parte de ningún hombre ni de ninguna institución, sino de parte de Dios, que es la salvación y la vida eterna. Pero tú tienes que invitarle a Él a que venga a tu vida, para así poder hacer su voluntad. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración y di: Señor Jesús, te confieso que hasta ahora he andado como cuando pecó Adán, en rebeldía y desobediendo a Dios en muchas cosas. Por ello yo te quiero pedir ahora perdón por todos mis delitos y todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, y te ruego que me reconcilies de nuevo con Dios. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique
la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.